Les tomo agua porque tengo la garganta seca. Pero seca, seca tenía la garganta. Imagínate si yo empiezo a hablar así, con la garganta seca como está, y de un momento empiezan a salir que si los gallos, que si se va la voz, la tipa que uno está hablando y se le empieza a ir así. Imagínate que ocurra eso en plena mitad del tema. ¿No? Nos quedamos como un zapato. Pero, ya que tomamos agua y por lo menos estoy notando que la voz va bien, porque además está temprano, entonces la voz está como, así como baja, bueno, baja entre comillas, pero está como esa voz, no de recién levantado, porque tampoco, pero esa voz me da la sensación a mí de que por la mañana la voz está un poco más ligera que por la tarde, pues por la tarde uno ya ha hablado bastante, ha comentado bastante, entonces pues yo me imagino que por eso es que es el desgaste, pero el caso, desgaste o no, ligero o no, aquí vamos a hablar de un tema, más que un tema, es como una opinión de mi parte, o de algo que estoy percibiendo, que puede que sea verdad, puede que no, puede que sí, puede que esté hablando paja, puede que no esté hablando, bueno, puede pasar muchas cosas, pero mi pregunta es, y lo que he notado es, ¿será que el reggaetón, el género, bueno, lo que se conoce ahora como música urbana, pero será que el reggaetón está tomando un segundo aire? Un segundo aire refiriéndome a que será que se viene una segunda época dorada. ¿Por qué? Porque lo que me refiero es que durante el reggaetón hubo varias fases. Obviamente aquí pues no vamos a hablar de que somos expertos del reggaetón, pero por lo menos desde el punto de vista de un oyente de la música, se podría decir que hay como tres grandes partes. La primera, que es la parte de la fundación, cuando pues todo era una parte más underground, que no se conocía, que incluso en algunos países era hasta ilegal o que no era bien visto. Y que de alguna manera eran como los pioneros que estaban en las casas, en los mini estudios, que estaban ahí mezclando, que fue la primera instancia. La segunda fue una instancia donde ya empezaron a aparecer algunas figuras, ya empezó a explotar, ya empezó a salir un poco más, empezó a ir hacia otros países, empezó a producir un poco más a gran escala, digámoslo así, pero sin llegar a ser relativamente mundial. Y luego hubo una tercera fase en la cual ya habían establecidos varias figuras, ya en esa tercera fase ya el género fue mundial, ya fue cuando se empezaron a hacer colaboraciones con artistas de un país, de otro país, de incluso Norteamérica, incluso ya la música llega hasta Europa, y como que esa tercera fase es la cual podríamos decir que estamos ahora, donde ya hay figuras mundiales del reggaetón conocidas como puede ser Daddy Yankee, como puede ser Bad Bunny, como puede ser el propio Héctor Alfaro en su momento, pero pues yo principalmente desde mi punto de vista son esas tres etapas las que veo. Pero a lo que me refiero con que si el reggaetón está otra vez encima es que la época más importante, a mi parecer, del reggaetón fue esa segunda fase, porque fue en la fase en la cual se dio una identidad, porque pues digamos si nosotros comparamos el reggaetón de ahora con lo que se hacía antes, obviamente ahora es mucho más pop, precisamente porque pues al final eso es lo que tiene cuando un género llega a ser tan grande, al final se va a mezclar con otro género, se va a perder un poco la esencia la cual tenía en esa fase 2 en la cual pues era un poco más agresivo, un poco más rompedor en lo que se refiere a los estándares, en lo que se refiere al tipo de letra, el sonido también era muy distinto, era de pronto más seco, más rudo, más de calle, y no tenía como ese digámoslo entre comillas, aunque esté mal dicho, ese sonido pupi de ahora que puede llegar a tener un reggaetón. Sí, que a lo mejor ahora, hoy en día, se escucha un reggaetón más lento, más un reggaetón de como para bailar en pareja, pero pues de manera más sentimental, como un reggaetón que te invita a otra cosa de manera más directa, mientras que el reggaetón de antes, el que se conocía entre comillas de la mata, era un poco más agresivo, un poco más de calle, un poco más de fronteo, un poco más de bellaqueo también podría llegarse a ser, pero no se enfocaba tanto en esa parte, o por lo menos no de manera tan, entre comillas, sensual, digamos así. Pero mi pregunta es que durante un tiempo para acá, incluso te diría que desde la pandemia o incluso 1 o 2 años antes de la pandemia, se empezó a notar y empezó a ver como un sentimiento como de que algo faltaba. De que algo faltaba, ¿por qué? Porque es que se empezó a publicar música, mucha, porque eso es verdad, también pues el género ahora ya tiene muchos exponentes, tiene muchos artistas y se empezó a producir y a publicar música que toda iba hacia un mismo lado, ¿sí? Era un reggaetón, como te digo, más sensual, no sensual por ejemplo como una bachata, pero un sensual más, o sea, un sensual, ¿cómo podemos determinarlo? ¿Cómo podemos definirlo? Un reggaetón sensual incitando al bellaqueo, ¿sí me entiendo? Entonces, de alguna manera como que sí, todos están haciendo lo mismo y faltaba ese por decir, reggaetón más puro, ese reggaetón más de calle, ese reggaetón más entre comillas violento. Y entre medio de esa falla que estaba, o esa falta que estaba apareciendo, llegó
lo que fue el fenómeno del trap latino, que fue como una variación de entre rap y reggaetón que pues de alguna manera era o traía esa calle, traía ese bellaqueo, traía esa violencia entre comillas, pero que al final no consiguió, por una u otra razón, no consiguió tomar el lugar de ese reggaetón, no consiguió tomar el lugar de ese reggaetón que hacía falta, ¿sí? Porque como te digo, había un reggaetón que era, digamos, el reggaetón sensual, para no entrar ahí a las explicaciones, pero reggaetón sensual y reggaetón de calle, pongámosle esos dos nombres, o reggaetón de la mata, pues. Y el latino, el trap latino, intentó suplantar o llenar ese vacío que había dejado el reggaetón de la mata, pero no lo consiguió, por lo cual aún siguió estando. Pero ahora, después de la pandemia, una vez pues ya terminada la gran parte de la pandemia, después de estar los 2 años en confinamiento y demás, han empezado a salir no solamente artistas nuevos, sino que antiguos artistas que han vuelto a que han resurgido con un tipo de reggaetón más acorde a lo que era la fase 2, ¿sí? No de pronto un reggaetón de fase 3 que era, como te digo, sensual, sino un reggaetón de fase 2 que era más de fronteo, más agresivo, más violento, con un tono diferente, con a lo mejor ya no ese tono, entre comillas, pupi, a lo mejor ya no con ese tono más de digámoslo así, de alcoba, pongámoslo de ese estilo. Obviamente eso no quita que todavía se siga produciendo música de reggaetón de alcoba, pongámoslo así, pero pues me da la impresión de como que se está tornando un poco y que esa tendencia de la cual antes era solo reggaetón de alcoba, de alcoba, de alcoba, de alcoba, ahora está cambiando un poco y está retomando, por decir la esencia, o está volviendo a sus inicios con el reggaetón de la mata, con tipos nuevos que han salido con más. Y esto es lo que me deja a mí la pregunta de si el reggaetón no solamente va a volver a estar en la cima, pues volver a estar en la cima muy depende de cómo se le mire, porque al final pues hoy en día si vemos la gran parte de la música es de ese, como se dice, género urbano, porque pues al final, como te digo, está bien posicionada, hay buenos artistas, hay niveles a nivel mundial, no todos los artistas del reggaetón son pues top mundiales, pero pues una gran parte están bien establecidos. Pero lo que me refiero es que si ahora con esta vuelta, o esta posible vuelta del reggaetón a sus inicios, sí de alguna manera puede ocurrir lo mismo que ocurrió en la fase 2, ¿sí? Que al ser un tono más agresivo, un tono de pronto no tanto comercial en el sentido de que es más pop o más, entre comillas, puppy, si el hecho de que sea tan rompedor como lo fue en la fase 2, esta posible fase 4, digámoslo así, puede llegar a romper de igual manera y volver a tener artistas como Don Omar, como Daddy Yankee, como el propio Franco, como Wisin y Yandel, como de ese tipo que llegaron a ser mundiales, como el propio Héctor, y pueda llegar a propulsar a otros. Por ejemplo, ya actualmente tenemos a Bad Bunny que de alguna manera mezcla tanto el reggaetón de alcoba como el agresivo, digámoslo así. Pero puede que salgan otros, puede que salga más y puede que se vuelva a posicionar, que volvamos a ver no solamente pues, a unos artistas, sino que veamos premiaciones, todo lleno de lo que se consolide el reggaetón en esta cuarta fase, llamémoslo así. Entonces ahí es donde me cae la duda de qué es lo que puede llegar a pasar, porque como te digo, me da esa impresión de como que el reggaetón está pasando a una tercera, está finalizando una tercera etapa y entrando una cuarta, pero pues todavía no está establecida, evidentemente, no está establecida porque pues faltan los artistas, están a lo mejor los productores, porque eso es algo, los productores que siguieron parte de esa fase 2 todavía siguen presentes, participaron durante la fase 3 y siguen presentes y siguen en activos durante la fase 4, por lo cual de alguna manera como que esa esencia no se ha perdido porque siguen ahí trabajando, pero no hay alguien que como que digamos tome esas bases y continúe, sino que se intenta variar, porque pues al final también hay que variar un poco para adaptarse al mercado, pero el caso es que puede ser curioso e incluso puede llegar a que durante esta nueva época ya no sea que por ejemplo los artistas de reggaetón tengan que adaptarse a la música de otros para poder hacer colaboraciones, sino que la música de otros o otros artistas extranjeros o de otras lenguas se adapten al método del reggaetón para que así pues de alguna manera se propulse y crezca mucho más. Aunque obviamente esto tiene pues así como sus ventajas que pues, de alguna manera impulsa a los latinos y demás, también hay otras desventajas, que es que de alguna manera el hecho de que todo se haya vuelto tan monótono dentro del reggaetón, porque pues al final la base es casi la misma siempre, o lo ha sido durante la fase 3, eso ha ocasionado que perdamos un poco de esa esencia latina de la música, ¿sí? Que a lo mejor ya no es tan variada, ya no hay tantos sonidos, ya no hay tanta cosa como había en su momento, por lo cual pues también como en todo hay lados positivos, lados negativos, pero yo creo que en este caso si se propulsa o si se proporciona una ayuda, un impulso al reggaetón puede, obviamente, pues con los productores, con los artistas, con todo lo que está saliendo,
puede a lo mejor volver a estar al nivel mundial que alguna vez estuvo y que ha mantenido, pero que ha ido perdiendo un poco a poco debido, pues, como te comentaba, a ese espacio, ese vacío que dejó ese reggaetón en la meta. Pero pues, como en todo, hay una proyección, obviamente puedo estar equivocado, no, quien quita que no, pero hay una proyección y pues al final faltará que pase el tiempo, que pasen los años, que pasen los meses y ver cómo evoluciona el panorama para determinar a ver si realmente estamos en una fase 4 o si simplemente pues todo seguirá como está actualmente. Pero por lo menos a mí me da esa impresión de alguna manera ver que ahí está ocurriendo un cambio, a lo mejor no tan vistoso, pero que algo está variando, algo está cambiando y algo puede llegar a posicionarse.